La selva despertaba lentamente, como si respirara con cuidado después de una noche larga y pesada. El aire estaba cargado de humedad, y cada hoja brillaba con gotas de agua que aún no habían caído al suelo. Los insectos comenzaban su concierto matutino y, a lo lejos, un mono aullador anunciaba el inicio de otro día. Todo parecía en equilibrio, como si nada pudiera romper aquella armonía antigua. Pero en el corazón del monte, algo estaba a punto de cambiar. Un sonido débil, casi imperceptible, se abrió paso entre los árboles. No era el rugido de un depredador ni el canto de un ave. Era un gemido suave, quebrado, lleno de miedo. Era el llanto de una cría de jaguar. Su voz temblaba, no por hambre ni por juego, sino por terror. Estaba atrapada, sola, y no entendía qué había hecho mal. El silencio que reinaba en la selva se fracturó con cada quejido. El pequeño cuerpo del jaguarcito estaba encajado entre raíces retorcidas y troncos caídos, restos de una tormenta reciente que había cambiado el paisaje sin avisar. Sus patas delanteras se movían con desesperación, raspando la tierra húmeda, mientras su respiración se aceleraba. Cada intento por liberarse solo hacía que el miedo creciera más. El olor del suelo mojado se mezclaba con el de su propio pelaje, todavía suave y manchado de barro. Sus ojos, grandes y brillantes, buscaban algo familiar entre la espesura, esperando ver la silueta de su madre aparecer entre las sombras. Pero no había nada. Solo árboles altos, sombras alargadas y un silencio que ahora pesaba más que nunca. La selva, que tantas veces había sido un lugar de juego y descubrimiento, se sentía de pronto enorme y peligrosa. El eco de su llanto viajaba lejos, más lejos de lo que ella podía imaginar. Rebotaba en los troncos, se filtraba entre los arbustos, cruzaba senderos invisibles. En la selva, cada sonido tiene un significado, y aquel gemido no era una excepción. Era una señal de vulnerabilidad. Era un llamado que podía traer ayuda o muerte. Mientras el sol subía lentamente, iluminando el lugar donde la cría luchaba por liberarse, el tiempo parecía detenerse. Cada segundo atrapado era una eternidad. La selva escuchaba, y algo, en algún lugar, ya había respondido. Horas antes, la cría de jaguar había estado jugando sin preocupaciones. Como todo cachorro, su mundo era pequeño y lleno de curiosidad. Una mariposa de colores brillantes había capturado su atención, revoloteando entre hojas bajas y troncos húmedos. Sin pensarlo la siguió, alejándose apenas unos metros del camino por donde su madre solía moverse. No sabía que esos pocos pasos serían suficientes para cambiarlo todo. El suelo, debilitado por la lluvia de la noche anterior, cedió bajo su peso ligero. No fue una caída violenta, sino un deslizamiento traicionero. De pronto, el jaguarcito quedó atrapado entre dos árboles caídos, con raíces gruesas, formando una especie de jaula natural. Al principio intentó moverse con calma, como si fuera parte del juego, pero cuando sintió que sus patas no respondían, el pánico comenzó a subirle por el cuerpo. Se agitó, empujó con fuerza, giró la cabeza, pero el espacio era demasiado estrecho. Espinas escondidas en la vegetación se clavaron en su piel, arrancándole pequeños gemidos de dolor. El miedo se apoderó de su instinto. Su corazón latía rápido, tan rápido que parecía querer salirse del pecho. Cada movimiento levantaba más barro, haciendo el suelo resbaloso. Cuanto más luchaba, más atrapado quedaba. El pequeño no entendía por qué su fuerza no era suficiente. Nunca antes había estado solo tanto tiempo. Intentó llamar a su madre, primero con un sonido suave, luego con un llanto más fuerte, cargado de desesperación. La selva no respondió con consuelo, solo con ecos. El olor del miedo comenzó a mezclarse con el aire, una señal invisible que muchos animales reconocen de inmediato.
El jaguarcito se encogió, agotado, sintiendo cómo sus músculos temblaban. Pensó en el calor del cuerpo de su madre, en la seguridad de caminar bajo su sombra. Pero ahora solo tenía frío, barro y un miedo que no sabía nombrar. El error había sido pequeño, casi inocente. Un paso de más, una distracción. En la selva, eso puede ser suficiente. Mientras la cría respiraba con dificultad, sin saberlo, el tiempo avanzaba en su contra, y su llanto seguía viajando, llevando consigo la historia de un error que estaba a punto de poner su vida en peligro. El llanto de la cría no quedó atrapado solo entre los troncos caídos. Se deslizó como una advertencia silenciosa a través de la selva espesa, viajando por senderos invisibles que solo los animales conocen. Entre los arbustos densos, algo se movió. Ojos atentos se abrieron en la penumbra, reflejando la luz suave de la mañana. No eran ojos de compasión, sino de cálculo. En la selva, cada sonido tiene un significado, y aquel gemido débil hablaba de vulnerabilidad, de una presa incapaz de huir. Un depredador oportunista levantó el hocico, olfateando el aire húmedo, confirmando lo que ya sospechaba. Más lejos, otro hizo lo mismo. La selva no necesita palabras para coordinarse. El instinto hace el trabajo. Entre raíces, sombras comenzaron a desplazarse con cuidado, sin romper ramas innecesarias. La cría, ajena a todo eso, seguía atrapada, agotada, respirando con dificultad. Su pequeño cuerpo temblaba, no solo por el esfuerzo, sino por una sensación antigua que se despertaba dentro de ella. El peligro estaba cerca, aunque no podía verlos, lo sentía. El silencio se volvió pesado, extraño, como si los insectos hubieran bajado el volumen de su canto. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. En la selva, cuando todo se calla, es porque algo está observando. Los depredadores no tenían prisa. Sabían que la cría no iría a ningún lado. Se movían despacio, midiendo distancias, esperando el momento exacto. Para ellos no era crueldad, era supervivencia. El jaguarcito lanzó otro gemido, más débil, más cansado. Ese sonido confirmó lo que ya sabían. El tiempo jugaba a su favor. Las sombras se acercaban cada vez más, cerrando el círculo invisible. El aire parecía más denso, cargado de una tensión que incluso los árboles parecían sentir. La selva, que tantas veces había sido refugio, ahora se convertía en escenario de una amenaza silenciosa. La cría, con los ojos bien abiertos, miraba hacia la espesura, esperando ver a su madre, sin saber que otros ya la habían visto primero. Y mientras esos ojos brillaban desde la oscuridad, la historia tomaba un rumbo peligroso del que solo una fuerza extraordinaria podría sacarla. Las sombras comenzaron a moverse con más decisión. Ya no era solo curiosidad, era estrategia. Cada depredador sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Se desplazaban contra el viento, cuidando cada paso, evitando hojas secas y ramas traicioneras. La cría de jaguar permanecía inmóvil ahora, demasiado cansada para seguir luchando. Su respiración era rápida y superficial, y su pequeño pecho subía y bajaba con dificultad. El miedo había reemplazado al esfuerzo. Sus sentidos estaban alerta, captando olores extraños, sonidos que no reconocía. Un crujido leve hizo que su cuerpo se tensara por completo. Luego otro. El acecho ya no era una posibilidad, era una certeza. La selva parecía observar en silencio, como testigo de una ley antigua que estaba a punto de cumplirse. Los depredadores se acercaban desde distintos ángulos, sin comunicarse, pero perfectamente sincronizados. Sabían que un error podía costarles caro, porque incluso una cría de jaguar acorralada puede morder, puede arañar, puede lastimar.
pero también sabían que el cansancio la hacía cada vez más débil. El jaguarcito intentó moverse una vez más, pero el dolor en sus patas lo obligó a detenerse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y un sonido bajo escapó de su garganta, más parecido a un suspiro que a un grito. Ese sonido fue la señal final. Las sombras se detuvieron por un instante, evaluando el momento exacto para avanzar. El aire se volvió tenso, como si el tiempo se hubiera estirado. Cada segundo parecía eterno. El miedo de la cría se mezclaba con una sensación de abandono, sin entender por qué su madre no había llegado aún. El instinto le decía que debía resistir, pero su cuerpo ya no respondía igual. El acecho se cerraba lentamente, como una trampa invisible. Las hojas se movieron apenas, revelando siluetas borrosas entre la vegetación. La cría cerró los ojos por un instante, preparándose para algo que no podía comprender del todo. En la selva no hay advertencias claras, solo acciones. Y justo cuando todo parecía perdido, cuando el peligro estaba a punto de dar el último paso, algo diferente comenzó a sentirse en el aire. Un cambio sutil, profundo, que aún nadie podía ver, pero que estaba a punto de romper por completo el curso de lo que parecía inevitable. Justo cuando el peligro estaba a punto de materializarse, cuando las sombras tensaban los músculos para avanzar, un sonido profundo atravesó la selva como un trueno nacido de la tierra misma. No fue un ruido común, ni un grito aislado. Fue un rugido largo, grave, cargado de una fuerza que no dejaba lugar a dudas. El aire vibró, las hojas temblaron, incluso los insectos enmudecieron por completo. Aquel rugido no pedía permiso ni advertía, declaraba dominio absoluto. La madre jaguar había llegado. Su presencia se sintió antes de verse. El olor de su cuerpo fuerte y marcado se mezcló con la humedad del bosque, enviando una señal inequívoca a todos los que acechaban. No estaba sola, no estaba débil, no estaba dispuesta a negociar. Su rugido se repitió, más cerca, más poderoso, haciendo eco entre los árboles como una sentencia. Los depredadores se detuvieron en seco. Algunos retrocedieron un paso sin siquiera darse cuenta. En la selva, ese sonido significaba peligro real, muerte posible, error irreversible. La madre emergió entre la vegetación con movimientos firmes y seguros. Su cuerpo era grande, musculoso, cubierto por un pelaje manchado que se confundía con la luz y las sombras. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y determinación absoluta. No buscaba pelea innecesaria, pero estaba lista para enfrentarla si alguien se atrevía a dar un paso más. Cada músculo suyo transmitía un mensaje claro. Esa cría le pertenecía y nadie la tocaría. El jaguarcito, al escuchar el rugido, reaccionó instintivamente. Sus ojos se abrieron de par en par. Reconocía ese sonido. Era el sonido que siempre había significado seguridad, alimento, protección. Un pequeño gemido escapó de su garganta, ya no de miedo, sino de alivio. La madre respondió con un sonido más bajo, más corto, dirigido solo a su cría, como diciendo que ya estaba ahí, que todo estaría bien. El ambiente cambió por completo. La tensión ya no favorecía a los acechadores. Ahora eran ellos los observados, los evaluados. La selva, que minutos antes parecía condenar a la cría, se alineaba ahora con la fuerza de la madre. Su rugido había reescrito las reglas del momento. El destino ya no parecía inevitable. Algo había cambiado de manera irreversible. La madre jaguar avanzó un poco más, colocándose entre su cría atrapada y las sombras que aún dudaban en retirarse por completo. No atacó de inmediato, no lo necesitaba. Su postura era suficiente. Las patas bien plantadas en la tierra húmeda, la cabeza erguida, los colmillos apenas visibles entre los labios tensos. Su mirada recorría el entorno con calma peligrosa, identificando cada movimiento,
cada respiración ajena. Los depredadores comprendieron rápidamente que ya no tenían ventaja. Uno a uno comenzaron a retroceder, no huyendo, sino aceptando la derrota silenciosa que impone la naturaleza cuando alguien más fuerte reclama su lugar. La madre emitió un bufido bajo, una advertencia final. El mensaje era claro. El que se quedara pagaría el precio. Ninguno estaba dispuesto a probar su suerte. La selva empezó a recuperar sonidos poco a poco, como si el peligro se disolviera con cada sombra que se alejaba. Cuando estuvo segura de que nadie más acechaba, la madre giró toda su atención hacia la cría. La ferocidad desapareció de su rostro, reemplazada por un cuidado profundo, casi delicado. Se acercó despacio, olfateando el aire alrededor del pequeño cuerpo atrapado. Sus bigotes rozaron las ramas, evaluando la situación con precisión. No había prisa ahora, solo urgencia silenciosa. La madre empujó un tronco con el hombro, usando su fuerza para moverlo apenas lo suficiente. Luego, mordió una raíz gruesa, sacudiéndola hasta aflojarla. Cada movimiento era calculado, consciente de no lastimar más a su cría. El jaguarcito observaba todo con atención, confiando plenamente, a pesar del dolor y el cansancio. Un gemido suave acompañó el momento en que finalmente pudo mover una de sus patas. La madre respondió lamiéndole el rostro, transmitiendo calma, asegurándole que no estaba solo. Con un último esfuerzo, logró abrir el espacio necesario para liberar completamente a la cría. El pequeño cuerpo cayó sobre la tierra húmeda, libre al fin. La madre se inclinó sobre él, cubriéndolo parcialmente con su cuerpo, como un escudo viviente. La amenaza había pasado. La selva había sido testigo de algo antiguo y poderoso. La fuerza imparable de una madre defendiendo a su hijo. Y aunque el peligro se había ido, el momento aún no terminaba. La historia apenas comenzaba a sanar. Con la cría finalmente fuera de la trampa natural que casi le costó la vida, comenzó el momento más delicado de todos. El peligro externo había desaparecido, pero el verdadero riesgo ahora estaba en las heridas, en el agotamiento extremo y en el shock silencioso que aún recorría el pequeño cuerpo del jaguar. La madre lo sabía. En la selva, sobrevivir a un ataque no siempre significa estar a salvo. Se inclinó lentamente, olfateando cada parte del cuerpo de su cría, revisando con el hocico y los bigotes cualquier señal de daño grave. Su respiración era lenta, controlada, pero su atención absoluta. El jaguarcito temblaba, no solo por el frío del barro húmedo, sino por el desgaste físico y emocional de haber estado tan cerca del final. La madre comenzó a lamer con cuidado las heridas visibles, limpiando la sangre seca, retirando restos de tierra y espinas que habían quedado incrustadas en el pelaje. Cada lamida tenía un propósito, no era solo afecto, era medicina instintiva, una forma ancestral de sanar y tranquilizar. El pequeño reaccionó con movimientos leves, dejando escapar sonidos bajos, ya no de miedo, sino de cansancio profundo. Sus ojos se cerraban por momentos, pero la madre se mantenía alerta, estimulándolo con suaves empujones para que no perdiera la conciencia. La selva alrededor parecía acompañar el proceso. El canto de los insectos regresaba poco a poco, como si el entorno reconociera que la crisis había pasado. La madre se colocó de manera que su cuerpo cubriera parcialmente a la cría, protegiéndola del viento y de cualquier amenaza que pudiera surgir. Su calor envolvía al pequeño, devolviéndole una sensación olvidada de seguridad. El jaguarcito apoyó la cabeza contra el pecho de su madre, escuchando el ritmo firme de su corazón, un sonido que había significado vida desde el primer día. Poco a poco, la respiración del pequeño comenzó a estabilizarse. Sus músculos dejaron de temblar con tanta intensidad. El momento era crítico, pero también estaba lleno de esperanza. La madre no se movía, no comía, no descansaba,
permanecía ahí, vigilante, consciente de que cada minuto era importante. En la selva, el cuidado no termina cuando el peligro se va. A veces, ahí es cuando realmente comienza la lucha por la vida. Cuando el jaguarcito logró ponerse de pie por primera vez, aunque fuera de manera torpe e insegura, la madre supo que lo peor había quedado atrás. Sus patas aún flaqueaban, pero su voluntad estaba intacta. Con un movimiento lento, el pequeño dio un paso hacia ella y luego otro, hasta quedar completamente pegado a su cuerpo. Se acurrucó bajo su pecho, buscando refugio, calor y una certeza que solo una madre puede ofrecer. La madre respondió envolviéndolo con una pata poderosa, acercándolo más, como si quisiera borrar con su presencia cada segundo de miedo vivido. El contacto era profundo, silencioso, cargado de significado. No hacía falta sonido alguno. El reencuentro no era solo físico, era emocional, instintivo, absoluto. La cría comenzó a emitir pequeños sonidos suaves, una especie de ronroneo débil que indicaba alivio. Su cuerpo, aún cansado, se relajaba por primera vez desde el accidente. La madre continuó lamiéndolo con paciencia, limpiando el pelaje, ordenando las manchas que la selva había desordenado. Cada gesto reforzaba el vínculo que los unía. El jaguarcito levantó la cabeza y miró a su madre a los ojos, reconociendo en ellos la misma mirada que siempre había significado protección. En ese instante, el miedo se transformó en aprendizaje. La cría entendía, sin palabras, que la selva es hermosa pero implacable, y que la cercanía de su madre era la diferencia entre la vida y la muerte. La madre, por su parte, permanecía atenta, escaneando el entorno incluso en medio del reencuentro. Sabía que no podían quedarse ahí mucho tiempo. El lugar aún guardaba el rastro del peligro reciente. Con movimientos lentos, la madre se levantó y animó a la cría a seguirla. Al principio el pequeño dudó, pero con cada paso que daba detrás de ella, su confianza crecía. Caminaban juntas, ahora más unidas que nunca. La cría no se adelantaba ni se distraía. Permanecía cerca, aprendiendo una lección que quedaría grabada para siempre en su instinto. Mientras se internaban de nuevo en la selva, sus siluetas se fundían con la luz y las sombras. El reencuentro no solo había salvado una vida, había fortalecido un lazo irrompible que sería su mayor defensa en el futuro. Mientras madre e hija avanzaban lentamente entre la vegetación, la selva parecía observarlas con una calma renovada, como si hubiera aceptado el desenlace del conflicto. El peligro no había desaparecido del mundo, pero en ese momento estaba lejos. Lo suficientemente lejos como para permitir que la cría respirara sin miedo. Cada paso que daba junto a su madre era inseguro, pero firme, guiado más por la confianza que por la fuerza física. La experiencia había dejado una marca profunda en su instinto. La cría aprendía, sin palabras, una de las primeras y más duras lecciones de la selva. La curiosidad puede ser peligrosa cuando no se reconoce el entorno. La selva no castiga por maldad, castiga por descuido. La madre avanzaba con atención constante, deteniéndose de vez en cuando para mirar atrás y asegurarse de que su cría seguía ahí, viva, aprendiendo. El jaguarcito absorbía cada gesto, cada pausa, cada cambio en la postura de su madre. Comprendía que sobrevivir no es solo ser fuerte, sino saber cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. El recuerdo del miedo aún estaba presente, pero ya no dominaba su cuerpo. Ahora se transformaba en memoria, en advertencia silenciosa. La selva seguía siendo inmensa, hermosa y peligrosa, pero ya no era un caos incomprensible. Era un lugar con reglas claras, reglas que se aprenden viviendo. La madre se detuvo cerca de un área más segura, donde el follaje era denso pero estable, lejos de troncos caídos y terrenos inestables. Ahí permitió que la cría descansara un poco más.
Mientras el pequeño se acomodaba contra ella, el ritmo del corazón materno se convirtió nuevamente en un ancla. La lección no había terminado con el rescate. Continuaba ahora en la calma posterior, donde se forjan los instintos que definirán el futuro. La cría entendía que no siempre podría ver el peligro antes de sentirlo, pero también entendía algo aún más importante. Mientras permaneciera cerca de su madre, tendría una oportunidad. La selva no es solo un lugar de amenazas, también es una escuela constante. Cada error enseña, cada susto deja huella. Aquella experiencia, aunque dolorosa, no había sido en vano. Había fortalecido el vínculo, había agudizado los sentidos y había sembrado una comprensión profunda sobre la vida salvaje. La lección de la selva no se aprende en un solo día, pero ese día había marcado un antes y un después. La cría ya no era solo un cachorro curioso, era un sobreviviente en formación, guiado por el ejemplo más poderoso que existe, la protección y la sabiduría de una madre. Cuando el sol comenzó a descender, bañando la selva con una luz cálida y dorada, madre e hija se internaron más profundamente entre los árboles. El aire se sentía distinto, más tranquilo, como si incluso la selva reconociera que aquel peligro había quedado atrás. La cría caminaba ahora con mayor seguridad, manteniéndose siempre a un paso de su madre, sin adelantarse, sin distraerse. Cada movimiento suyo era observado y corregido de manera silenciosa. La madre no necesitaba emitir sonidos constantes, su sola presencia marcaba el camino. El jaguarcito, aún cansado, mostraba señales claras de recuperación. Su respiración era más estable, su postura más firme. El miedo ya no controlaba sus pasos. En su lugar había atención, aprendizaje y una confianza renovada. La selva, como siempre, seguía su curso. Los sonidos nocturnos comenzaban a surgir lentamente, anunciando el cambio de turno entre especies. Madre e hija encontraron un refugio natural bajo la sombra de árboles altos, donde el suelo era firme y el entorno ofrecía protección. Ahí se detuvieron. La madre permitió que la cría se acomodara, apoyando su cuerpo contra el suyo, compartiendo calor y descanso. El pequeño cerró los ojos, exhausto, pero en paz. El peligro, por ahora, había quedado atrás. La madre permaneció despierta, vigilante, con los sentidos alertas, consciente de que su responsabilidad no termina nunca. Aún así, había algo diferente en el ambiente. No era solo supervivencia lo que se respiraba, era alivio. La cría había sido salvada. Había enfrentado el miedo, el dolor y la amenaza, y había salido con vida gracias a la fuerza más antigua y poderosa de la naturaleza, el instinto maternal. Bajo la sombra de los árboles, la historia encontraba su cierre, no con un rugido ni con violencia, sino con silencio y cercanía. La selva seguía siendo implacable, pero también justa. Aquella cría de jaguar tendría muchas más pruebas por delante, muchos peligros que aún no conocía. Pero esa noche dormiría segura, protegida, aprendiendo que incluso en el corazón de la selva más salvaje existe espacio para la esperanza. El final era feliz, no porque el mundo se hubiera vuelto menos peligroso, sino porque el amor y la protección habían sido más fuertes. Y mientras la noche cubría el bosque, madre e hija descansaban juntas, recordándonos que algunas historias sobreviven no por suerte, sino por la ferocidad del amor que se niega a perder.